En este vídeo vamos a abordar los puntos 2.5 y 2.6 que habían quedado pendientes: cómo se cita, metodología de la cita y estilos de cita. ¿Cómo se cita? Metodología de la cita. En el caso de documentos textuales, trabajos de curso, artículos de revista, etc., los elementos necesarios para citar correctamente un fragmento de un documento que se copia parcialmente o que se resume con palabras propias del creador de una nueva obra son la cita y la referencia. Una y otra están relacionadas entre sí y se complementan, pero son dos cosas distintas. La cita es breve y remite a una referencia bibliográfica más completa por medio de unos datos mínimos: apellido o apellidos del autor y año de publicación del documento citado, que en el caso de una cita textual incluye la página o minuto en el que se encuentra el fragmento citado, o por medio de una cifra correlativa con el resto de citas. Apellidos y año o cifra son los elementos que relacionan la cita con la referencia correspondiente. La referencia, por su parte, comienza por el mismo apellido y año o por la misma cifra que aparece en la cita y ofrece todos los datos bibliográficos necesarios para identificar el documento citado sin lugar a equívoco. En este ejemplo aparece una cita literal y su referencia correspondiente, relacionadas ambas por medio del apellido del autor. En el cuerpo del trabajo se introduce la cita: Cervantes inicia su obra maestra describiendo a Don Quijote con estas palabras: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. En el apartado de referencias que va al final del trabajo aparece la referencia completa del documento del que se ha copiado literalmente el texto anterior. Miguel de Cervantes Saavedra, en 1605, publica El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en Madrid por la Biblioteca Nacional de España. En el ejemplo se presenta una cita no textual y su referencia correspondiente, relacionadas ambas por medio de una cifra. En el cuerpo del trabajo se introduce la cita: López Muñoz, Álamo y García García exponen en su artículo que Cervantes describe los efectos del bálsamo de Fierabras, cifra 42. En el apartado de referencias que va al final del trabajo aparece la referencia completa del documento resumido en el texto anterior, precedida de la cifra 42. 42, López Muñoz, Álamo y García García, las cuatro caras del farmacón y la falta de juicio en los textos cervantinos, en la revista Farmacología y Toxicología del año 2011. Existen, por tanto, distintas formas de relacionar las citas con sus correspondientes referencias. Tanto el apartado de referencias como el apartado de bibliografía de un documento textual están compuestos por referencias bibliográficas. En este último caso, las referencias corresponderían a la bibliografía consultada y recomendada, pero no citada en el documento al que acompaña. Estilos de cita. Una de las normas internacionales de citas y referencias es la norma UNE ISO 690-2010, Información y Documentación, Directrices para la redacción de referencias bibliográficas y de citas de recursos de información, publicado por AENOR en 2013. Pero existen otras normas internacionales. En la sección para saber más de este mismo curso se ofrece un listado de las más comunes junto con enlaces de interés. Entre las normas internacionales más utilizadas se encuentran las propuestas por la Asociación de Psicología Americana, APA, las de las universidades de Chicago y de Harvard, las llamadas IE-Cubo, de Ingeniería, las de la Asociación de Lenguas Modernas, MLA, y las de Vancouver. Para las ciencias puras no existe una norma general, siendo la de la Asociación de Química Americana, ACS, la más conocida. Como puede apreciarse en la tabla, las distintas formas de elaborar la referencia bibliográfica de una novela actual muy conocida no difieren en exceso, si bien cada una de ellas se ha realizado de acuerdo con la norma bibliográfica que se indica.
Como puede observarse, los elementos de la referencia se repiten en todos los casos: autora, título del libro, lugar de edición, editorial y año de publicación, encontrándose las únicas diferencias en el orden de presentación de los elementos, así como en la tipografía y en los signos de puntuación que los preceden. Los documentos audiovisuales, así como las imágenes fijas o los sonidos que se reutilizan al crear una nueva obra, también deben citarse y referenciarse correctamente. En este caso debe incluirse alguna información más que en los casos de referencias textuales. Concretamente, en el caso de la norma APA, la referencia de un documento audiovisual sigue el modelo que se muestra: apellidos del productor, nombre, año de publicación, título de la película, se añade archivo de vídeo, país de origen y productora. Como puede observarse, la mayor diferencia radica en que en este caso debe indicarse el tipo de documento audiovisual del que se trata. Para facilitar la elaboración de citas y referencias bibliográficas, existen distintos programas que se conocen como gestores bibliográficos. En el sitio web de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca se afirma que los gestores bibliográficos son programas que permiten crear una base de datos de referencias bibliográficas para utilización personal. Estas referencias se pueden utilizar para crear las citas y la bibliografía en los trabajos de investigación. Los datos se pueden introducir de manera manual o automática a partir de búsquedas en catálogos de bibliotecas, bases de datos y revistas electrónicas. Algunos de estos gestores bibliográficos son RefWorks, EndNote, Mendeley o Zotero. A modo de conclusión de este apartado, podemos destacar que, antes de comenzar a elaborar cualquier trabajo académico o científico, es recomendable informarse sobre la norma bibliográfica que debe utilizarse. Y, para realizar cualquier trabajo académico o científico, es muy recomendable utilizar un gestor bibliográfico. En el vídeo siguiente vamos a abordar el tema del plagio respondiendo distintas cuestiones. Para finalizar, facilitaremos algunos sitios web donde se pueden encontrar imágenes para reutilizar citando a su autor. Muchas gracias por su atención.